Y resulta que esto básicamente lo que hace es detectar los cambios de voltaje o los cambios de corriente entre un polo negativo y un polo positivo, generando lo que nosotros conocemos como ondas de despolarización o ondas de repolarización, que se van a representar dependiendo de hacia dónde vaya la corriente, como un fragmento, una elevación que sería la parte positiva, o un descenso que sería la parte negativa. Todo esto va a depender siempre del potencial de acción. Las ondas del electrocardiograma van a ser una representación gráfica de la parte eléctrica o de la actividad eléctrica del corazón, que finalmente es lo que logramos medir. Allí en la derecha de sus pantallas vemos un potencial de acción de la célula miocárdica, en donde vamos a ver los principales iones que van a estar influenciándolos, ¿verdad? Sodio, calcio, potasio básicamente van a ser los encargados de llevar a cabo el potencial de acción. Esto no es el motivo de la charla, entonces avancemos. Sabemos que tenemos 12 derivaciones básicas en el electrocardiograma. Muchas veces ustedes van a encontrar pues electrocardiogramas donde solo les van a entregar 6 derivaciones. Tienen que estar muy pendientes de eso y pedir un electrocardiograma completo, porque pues la interpretación del electrocardiograma no puede ceñirse a una única derivación. Vamos a tener la ubicación de los electrodos en las tres extremidades, con un polo neutro que va a ser la pierna derecha, ¿verdad? Y las 6 derivaciones del plano frontal, ¿cierto? Esas derivaciones del plano frontal que van a estar representadas por las derivaciones que nosotros conocemos como ABL, ABR y ABF, y de 1, de 2, de 3, ¿cierto? Que van a tener aquellas derivaciones que van a ser bipolares, que representan diferencias entre el potencial eléctrico de los dos polos, es decir, tienen un polo tanto negativo como positivo, como podemos ver en las imágenes, y 3 derivaciones monopolares, que van a ser las que van a estar en las extremidades, ¿verdad? En donde solo vamos a tener un polo positivo y el otro va a ser un polo neutro. Además de eso, sabemos entonces que debemos contar con la ubicación de los electrodos precordiales, que van a ser 6 también, ¿verdad? La ubicación de cada uno de ellos, fíjense ustedes cómo B1 va a estar hacia el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal derecha, B2 va a estar en el mismo espacio intercostal pero con línea paraesternal izquierda, B4, que va a ser la guía para los demás, va a estar en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular, como lo ven trazado ustedes allí. B3 va a estar en la mitad de B2 y B4, como está acá graficado. Y finalmente B5, ¿sí? Va a estar con la línea axilar anterior, y B6 va a estar con la línea axilar media. Esa es la forma de colocar los electrodos para lograr unas gráficas idóneas en el electrocardiograma. Allí ustedes ven una mejor representación. Recordemos que estas derivaciones al igual son monopolares, es decir, que detectan un polo absoluto con respecto a un punto de base al cual se le va a asignar un potencial de 0 y se va a despolarizar hacia el polo positivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los vectores normales de las ondas? Vamos a tener que los vectores normales de las ondas van a depender netamente de la onda que nosotros estemos viendo. Si vamos a mirar despolarización auricular, naturalmente nos vamos a tener que referir a la onda P, ¿cierto? Que va a ser una despolarización hacia la izquierda, hacia abajo y hacia adelante. El eje normal, nosotros podemos calcular eje en cada una de las ondas que estamos observando. Lo más común, naturalmente, es calcular el eje del QRS, pero pues también podemos tener un eje en la onda P que va a estar entre los 0 y los 90 grados, y su línea usual, digamos, que va a estar hacia los 60 grados. Las características de la P, recordemos que siempre va a ser negativa en ABR para hablar de normalidad, que va a estar siempre positiva en B3 a B6, D1, D2 y ABF, y que podemos tener una P isobifásica, una P negativa, o puede estar positiva en B1, B2, D3 y ABL. Entonces, en cuanto a la despolarización del QRS, que es lo que nosotros buscamos usualmente para calcular el eje, sabemos que su eje normal va a estar entre menos 30 y más 110 grados. Todo lo que esté por fuera de esto va a hablarse de un eje desviado a la izquierda si es que está entre menos 30 y menos 90.
de un eje desviado a la derecha, si es que está entre 110 y 180, en algunos textos van a encontrar hasta 120, y hay una zona, digamos que crítica, que se llama la tierra de nadie o la zona de nadie, que es un eje extremo que va a estar entre menos 90 y menos 180, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar del cálculo de eje para no ahondar más en esto. Ahora, hay que tener claro que el electrocardiograma ustedes van a requerir usar de una nomenclatura dependiendo de cómo se vea el vector o de cómo se vea la despolarización o cómo se vea la onda. Si tenemos un QRS en donde solo aparece una deflexión positiva, vamos a hablar de que ese nomenclatura ideal debería llamarse R únicamente. Podemos tener otro patrón que sea una flexión positiva con una flexión negativa, en donde vamos a tener un patrón que sería RS. Si la deflexión negativa o la onda negativa es más grande en amplitud que la deflexión positiva, vamos a nombrarla como una R minúscula con una S mayúscula. La usual que conocemos del QRS con la R mayúscula es porque la R es la onda principal del vector de despolarización. Podemos tener patrones QRs, QS, que generalmente van a ser patológicos, y los patrones RS, R', en donde la R mayúscula va a depender de cuál es más alto o de mayor amplitud en la despolarización positiva. Es decir, si el primero es más alto que el segundo, vamos a tener R mayúscula, S, R' minúscula, pero si es como lo observamos aquí en la diapositiva, vamos a tener que esta expresión sería R minúscula, S, R mayúscula. Siempre para hablar de la S, debe esta superar la onda isobifásica, si no, no podríamos nombrarla. Entonces, la repolarización ventricular, que la vamos a ver con la onda T, ¿verdad? Generalmente va a estar dirigida hacia la izquierda, hacia abajo y ligeramente hacia adelante, va a estar entre 0 y 90 grados. Siempre va a ser positiva en D1, D2 ABF, B2 AB6 es lo usual, negativa en ABR y variable en B1, D2, D3 y ABL. En general, esta onda va a ser concordante con la morfología del QRS. Es decir, QRS predominantemente positiva, la onda T debería ser positiva. Entonces, ya hablando de la interpretación del electrocardiograma y los parámetros de normalidad que debemos tener, es importante que sepamos que mantener una secuencia va a garantizar una adecuada interpretación del electrocardiograma, es decir, nos va a llevar al éxito. Entonces, lo primero y la pregunta típica que les hacen siempre en una revista es cómo saber si el electrocardiograma está bien tomado. Para esto debemos saber que el potencial en D2 ¿sí? Va a ser igual al potencial de D1 más el potencial en D3. Es decir, si es positivo y D3 es positivo, D2 va a ser positivo porque el voltaje es la suma de ambas. Y si D1 es negativo y D3 es negativo, naturalmente D2 va a ser negativo. Es decir, debemos buscar que haya concordancia en estas derivaciones. La onda P y el complejo QRS van a ser negativos en ABR a menos de que tengamos un ritmo normal, ¿sí? Hay que siempre descartar que hayan desviaciones del eje incoherentes, y era lo que hablábamos ahorita de la tierra de nadie, ¿sí? Para eso pues es indispensable conocer cómo se calcula el eje. Y si se cambia el polo a tierra con una derivación superior, va a cambiar el centro terminal y va a afectar las precordiales. Entonces siempre hay que mirar que esté bien puesta en la pierna derecha que va a ser nuestro polo a tierra. Entonces, ¿cómo va a ser la secuencia de la interpretación? Vamos a hablar de frecuencia, ritmo, ¿cierto? Vamos a mirar la onda P, vamos a mirar el PR, QRS, la morfología y la duración del QRS, el segmento ST y lo que conocemos en cardiología como el STT para hablar de... Y por último, no podemos dejar de lado el QT corregido. Entonces, para hablar de la frecuencia, ¿verdad? Tenemos que establecer cuáles son los valores normales de los cuadros o de la duración de los cuadros y cuadritos o cuadros pequeños
para poder saber cuánto tiempo nos representa esto y en la gráfica de tiempo poder hablar entonces en milímetros por segundo, que sabemos que la velocidad de toma del electrocardiograma debe ser en 25 milímetros por segundo porque es pues su estandarización. Conocemos ya que un cuadro grande va a medir 200 milisegundos o 0.2 segundos, como les sea más fácil la interpretación a ustedes, y que un cuadro pequeño, es decir, los 5 componentes de un cuadro grande, que son 5 cuadros pequeños, van a medir 0.04 segundos o 40 milisegundos. En cuanto a la amplitud, un cuadro grande va a medir 0.5 milivoltios y un cuadro pequeño va a medir 0.1 milivoltios, ¿cierto? Entonces, para poder calcular la frecuencia, sabemos que hay formas de calcularla en un ritmo regular o en un ritmo irregular. Para un ritmo regular podemos utilizar esa mnemotecnia que nos enseñaron y que está bien descrita en la alegría de leer electrocardiograma, en donde vamos a ir 300, 150, 100, hasta el siguiente QRS, ¿verdad? O podemos hacer el cálculo de 1500 sobre la distancia entre el RR. Este es un ejemplo de un cálculo de frecuencia cardíaca, en donde sumamos los RR que tenemos en la toma del electrocardiograma, ¿verdad? Porque pues sabemos que el eje completo del dedo largo va a ser la representación de los 1500 y lo dividimos sobre la cantidad de Rs que tenemos y eso nos va a dar la frecuencia cardíaca aproximada. Pero también podemos hacerlo de la manera que les decía, entre un cuadro grande vamos a ir descontando, ¿verdad? La mnemotecnia que tenemos de 300, 150, 100, 75, 60. 60 es el punto máximo que podríamos utilizar para el cálculo con los cuadros grandes en un punto, en un ritmo regular. Después de esto, la confianza en esta regla se pierde y debemos hacer el cálculo del 1500. Hay otra forma de hacer una aproximación para lograr exactitud y es esta fórmula que les pongo acá abajo, en donde cada cuadrito pequeño va a significar 5, ¿sí? Y los cuadritos pequeños que estén entre la distancia de SRR que se escapó del cuadro grande se van a multiplicar por ese 5. Es decir, tenemos 25 en los cuadritos pequeños. Sí, yo no sé, ¿ven mi flecha cuando yo señalo la pantalla? No, Doc, no se ve. Ok. Entonces, si nos paramos en el ejemplo donde están las 4 flechas naranjas, vemos que el último QRS se sale de la norma en donde no entra en un punto exacto sobre el cuadro grande y nos quedan 3 cuadros pequeños restantes. Cuando esto sucede, nosotros podemos hacer la aproximación, llegar hasta el que nos quedó concordante con el cuadro grande, ¿sí? Es decir, llegaríamos hasta tendríamos, si nos paramos sobre el QRS que está inmediatamente anterior al 300, el primer cuadro sería 300, ¿verdad? El segundo cuadro 150, el tercero 100, ¿sí? El cuarto sería 75, que es donde acaba la flecha naranja. Pero pues obviamente esto no va a ser 75 de frecuencia cardíaca porque este acaba 3 cuadritos pequeños antes. Entonces la forma de saber esa frecuencia exacta es que contamos el 75 que fue donde acabamos y a eso le vamos a sumar los 15 puntos o los 15 pues, latidos, lo queremos decir así, que representarían los 3 cuadritos pequeños y la frecuencia cardíaca aproximada aquí sería de 90 latidos por minuto, como lo vemos en la parte inferior de la diapositiva. Si lo hacemos por la de 1500 sobre 15, que son la cantidad de QRS que tenemos acá, pues va a dar 88, pero si lo hacemos con esta regla que les comento, pues va a dar 90, que sería igual una aproximación muy cercana. Ya hablando de la frecuencia en el ritmo irregular, debemos tomar una muestra en un tiempo determinado. Es decir, como esto es una estandarización, siempre que nosotros tengamos puntos exactos, vamos a poder multiplicar
dependiendo de los segundos que hayamos tomado, por 5 o por 6, para que nos dé el minuto, ¿verdad? Entonces, o por 10 o por 12, como lo quieran nombrar ustedes. Lo que vamos a hacer es medir los 5 o los 6 segundos que en el electrocardiograma, y la cantidad de QRS que nosotros tengamos en esos 5 segundos se van a multiplicar por 12 para completar el minuto, y ahí nos daría la frecuencia cardíaca estimada, o si tomamos 6 segundos, se multiplicaría por 10 y nos daría la frecuencia cardíaca estimada, ¿vale? Entonces, más fácil para aprenderlo en este ejemplo, en donde vemos, contamos la cantidad, la cantidad de cuadros grandes necesarios para poder hacer el cálculo de los 6 segundos, ustedes, o de los 5 segundos, como ustedes ven acá. Entonces, básicamente la representación de un segundo van a ser 5 cuadros grandes, ¿verdad? Porque recordemos que miden 200 milisegundos. Acá los tenemos, 5 cuadros grandes, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos hasta la sexta flecha naranja. Y allí contamos la cantidad de QRS que tenemos, y vemos que tenemos 13 QRS. Entonces, eso lo vamos a multiplicar por 12 porque estamos tomando 5 segundos y nos va a dar 156 como frecuencia aproximada. Si lo hacemos con 6 segundos, que sería nuevamente otros 5 cuadros grandes, tomaríamos que allí encontramos un QRS adicional, y allí diríamos que 14 por 10 pues va a ser 140 la frecuencia cardíaca aproximada. Las frecuencias cardíacas en los ritmos irregulares siempre van a ser frecuencias aproximadas. No hay manera de dar con exactitud la frecuencia cardíaca en estos ritmos. Se hace una aproximación. Ahora vamos a establecer el ritmo. Entonces, lo primero que debemos saber es si el ritmo es sinusal o no es sinusal. Y para hablar de que un ritmo es sinusal, debemos tener claro que debemos buscar la onda P, que tenga una morfología normal y que sea constante. Es decir, encontrarla positiva en D2, D3 y ABF y negativa en ABR, pero que además siempre haya una onda P precediendo a cada complejo QRS. Recordemos que la frecuencia cardíaca usual que nosotros vamos a encontrar va a ser entre 60 y 100 latidos por minuto. Lo que exceda esto será taquicardia y lo que disminuya esto será bradicardia. En algunos textos toma 50 para hablar de bradicardia. Entonces, acá ustedes pueden observar la morfología normal de una onda P, en donde vamos a tener una onda que va a ser positiva en D2, en D1, D2, D3, ¿cierto? Y en ABF, y donde va a ser negativa en ABR, y que va a estar precediendo siempre a los complejos QRS. Es decir, esto sería un franco ritmo sinusal, ¿vale? Acá, como podemos observar en los ejemplos, D2, D3 ABF positivas y ABR negativa. Y siempre, pues lo miramos más común, más rápidamente en el D2 largo, generalmente, o en las precordiales finales como B5 o B6, en donde la morfología de la onda probablemente sea un poco más usual, y vamos a ver que esté precediendo siempre a los complejos QRS y estableceríamos un ritmo sinusal, ¿verdad? Entonces, hay patologías, ya hablando propiamente de esto, en donde vamos a notar que los QRS van a estar irregulares, o las distancias inter-Rs van a estar irregulares, implique una enfermedad como tal. Vamos a tener una alteración electrocardiográfica sin representación patológica. Eso comúnmente lo conocemos como arritmia sinusal. Esta arritmia sinusal es común en pacientes jóvenes y en atletas, y generalmente está explicada por la respiración. Acá hay algo muy importante, y es que la irregularidad de las distancias inter-R no deben ser mayores al 20%. Esto, cuando se supera el 20%, vamos a hablar de que el R es irregularmente irregular, y deberíamos empezar a buscar alguna patología que en general pues podría ser una fibrilación auricular, claro, teniendo ausencia de onda P. Pero sabemos que la arritmia sinusal, la irregularidad del RR no puede ser mayor del 20%. Ahora, mirando la morfología de la onda P,
sabemos que su ancho normal va a ser menos de 0.12 milisegundos, es decir, 3 cuadritos, que su alto va a ser 0.25 milivoltios, es decir, 2.5 cuadritos generalmente en los planos frontales, y en las precordiales va a medir 0.15 milivoltios, es decir, 1.5 cuadritos. El eje normal va a estar a 60 grados, se va a ver mejor en D1, D2 y V1. Siempre vamos a referirnos como anomalía auricular cuando veamos dilatación, cuando veamos hipertrofia o cuando haya un retardo en la conducción. La onda P usualmente la vamos a dividir en dos fragmentos en donde su primera mitad va a estar referenciada para la aurícula derecha y la segunda porción va a estar referenciada para la aurícula izquierda. Es decir, cuando nosotros notemos melladuras o ondas P isodifásicas, vamos a poder saber en dónde está la anomalía auricular. Cuando, por ejemplo, veamos una P mitral, que es lo que conocemos como una P en forma mellada, en D1 o D2, vamos a ver que probablemente, como en este ejemplo, la anormalidad o el agrandamiento auricular sea dependiente de la aurícula derecha. Hay, pues siempre que la onda esté francamente positiva, podríamos hacer igualmente referencia a que la anomalía auricular es derecha y cuando esté negativa, lo más probable es que la anomalía auricular sea izquierda. ¿Qué sería lo que conoceríamos cuando están muy elevadas, es decir, superan los 2.5 cuadritos o los 0.15 milivoltios en las precordiales? Hablaríamos de lo que se conoce como una P pulmonar. Podemos encontrar igualmente ondas P ausentes, podríamos encontrar ondas P posteriores al complejo QRS, donde hablaríamos básicamente ritmos nodales, o también podríamos encontrar ausencia completa de ondas P, que nos hablaría de fibrilación auricular, P invertidas, que va a ser súper concordante con un ritmo nodal o exercístoles nodales, ondas P múltiples, que va a hacer referencia básicamente al flúter auricular o a la taquicardia auricular multifocal, con bloqueo auriculoventricular. Estas son morfologías a un lado anormales y al otro lado normales de la onda P. Fíjense ustedes cómo podemos encontrar ondas P invertidas posteriores al QRS, que eso básicamente la patología más común es el ritmo nodal acelerado. Y fíjense ustedes cómo podríamos encontrar la onda P normal del ritmo sinusal. Entonces, pues siempre debemos tener en cuenta que cuando la onda P aparezca posterior al complejo QRS, lo más probable es que estemos frente a un ritmo nodal. Las otras anomalías auriculares que podemos encontrar, pues entonces la P pulmonar, ¿cierto? Para neumonía auricular derecha. La P mitral, en donde si la M, o sea, la melladura que se forma, la parte posterior es más grande o es más ancha, es para poder hablar de la P mitral, tiene que ser más ancha la segunda porción de la onda P, y ahí sí hablaríamos de una anomalía auricular izquierda. Cuando la P es isodifásica, o cuando tenemos una P bifásica de predominio negativo, es decir, hacia abajo, va a ser indudablemente una anomalía auricular izquierda. Recordemos que es la segunda porción la que nos va a hablar de la aurícula izquierda. Las P's retrógradas siempre van a significar arritmia, y en el último ejemplo pues tenemos una onda P normal. Ya para hablar de la patología, digamos que más frecuente de la onda, en donde podemos notar alteraciones de la onda P, sería pues la fibrilación auricular, ¿verdad? Que sabemos que la taquicardia supraventricular con activación eléctrica auricular descoordinada, que tiene unas características electrocardiográficas puntuales, que son los intervalos RR irregulares o lo que yo llamo irregularmente irregulares, la ausencia de la onda P y activaciones auriculares irregulares, que es lo que pues, nosotros vemos en significado eléctrico como ondas F minúsculas. Tenemos unos patrones de la fibrilación auricular para pues, lo que se ha venido hablando desde la
adelante que se introdujo la fibrilación auricular permanente, en donde vamos a tener FA diagnosticada por primera vez, aquella que no había sido diagnosticada antes, independiente del tiempo de duración de la arritmia. FA paroxística para aquella que va a durar entre 48 horas y máximo 7 días. FA persistente para aquella que va a durar más de 7 días. Persistente de larga duración, aquella que va a durar más de un año, tras adoptar estrategias de control del ritmo. Y la permanente, que es donde ya se agotaron todas las medidas y finalmente el paciente y el médico aceptan que el paciente va a persistir en arritmia y no se hacen más esfuerzos por volver al ritmo sinusal. Hay un término que está próximo a desaparecer probablemente, que es la fibrilación auricular no valvular versus valvular. Recordemos que esto es indispensable conocerlo para todos los estudios anticoagulantes, pero pues que la guía del 2020 ya nos recomienda empezar a hacer el desuso de este término, y básicamente la no valvular va a ser aquella que esté en ausencia de estenosis mitral reumática moderada severa o de una válvula mecánica o biológica que haya sido reemplazada por fiebre reumática. Hay otra terminología que ha venido surgiendo en los últimos años, como son si la que hacen episodios de al menos 30 segundos documentados por dispositivos, pero que no han hecho síntomas durante ese tiempo. Otros episodios que son las contracciones o la arritmia auricular, que es el ARE, en donde vamos a tener frecuencias auriculares mayores de 180 latidos por minuto. Deben ser episodios que sean al menos 5 minutos de taquicardia auricular o de fibrilación auricular, que van a ser igualmente diagnosticados por monitores, o la FA subclínica. Además de eso, sabemos que la fibrilación auricular confiere un riesgo de cardioembolia importante, y es por esto que la aplicación de la anticoagulación en estos pacientes es esencial, pero ese riesgo se va a ver modificado dependiendo de la duración de los episodios de fibrilación auricular. Cuando duran más de 24 horas, sabemos que son los que tienen un hazard ratio más alto, 3.1, para hacer complicaciones tromboembólicas. Pero fíjense ustedes que los episodios de frecuencias auriculares altas o el ARE, cuando tiene esa duración más de 5 minutos, es decir, que se puede hacer su diagnóstico, su hazard ratio es para nada despreciable, de 2.8, es decir, más alto que episodios de FA que duren menos de 6 horas. Entonces, es muy importante que nosotros empezamos a conocer estos términos y empecemos a detectarlos, sobre todo en aquellos pacientes con ataque cerebrovascular isquémico criptogénico. Como les decía, este es un claro ejemplo de fibrilación auricular en donde vemos RRs irregularmente irregulares en ausencia de una onda P, y esas ondas muy pequeñas, minúsculas, que podemos ver en las distancias RR, sobre todo lo vemos muy claro, por ejemplo, en el ABF, son las ondas que conocemos como ondas F minúsculas, ¿cierto? Muy diferentes a las del flúter auricular. Posteriormente, haciendo la interpretación del intervalo PR, sabemos que su normalidad va a estar entre 120 y 200 milisegundos, es decir, 3 a 4 cuadritos. Que corto va a ser menos de 120 milisegundos, en donde podríamos estar en lo que se conoce como una excitación por vía accesoria, ¿vale? Probablemente un WPW. Y cuando es largo, mayor de 200 milisegundos, o sea, más de 5 cuadritos, vamos a estar enfrente de un bloqueo auriculoventricular. Continuando entonces con la aproximación patológica, los bloqueos auriculoventriculares de primer grado son aquellos en donde únicamente vamos a encontrar un PR largo y constante. Un PR que va a superar siempre los 200 milisegundos en todas sus tomas. ¿Sí? O sea, cada vez que vayamos a valorar el PR, vamos a encontrar que va a estar superior de 200 milisegundos. Posteriormente, vamos a encontrar el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, el cual vamos a dividir en MOVITS 1 y MOVITS 2, el MOVITS 1 conocido como Wenckebach generalmente, en donde vamos a tener un PR que se prolonga de manera progresiva, y eso es muy importante, se prolonga de manera progresiva hasta que tiene una ausencia en su conducción. Es decir, la diferencia más importante entre un bloqueo AB grado 2 MOVITS 1 de un MOVITS 2
es que el PR en el MOVIX 1 va a tener una prolongación progresiva. Siempre va a tener una prolongación progresiva. ¿Podemos tener algunos PR que no estén en más de 200 milisegundos? Sí, pero el siguiente PR siempre va a ser más largo que el que le precede. Y eso es una manera muy importante de diferenciarlo para que ustedes pues no se vayan a confundir. La pérdida de la conducción de manera intermitente con PRs que no estén prolongados va a ser el diagnóstico de un bloqueo AB grado 2 MOVIX 2, ¿verdad? Como lo vemos acá perfectamente ejemplificado, en donde los PRs tienen una duración normal, o sea, no se alargan progresivamente, y encontramos ondas P sin contracción ventricular secundaria. Esto va a ser una definición del grado 2 MOVIX 2. Dependiendo de la cantidad de ondas P que encontremos entre RR, vamos a hablar de la nomenclatura usualmente conocida como 2A1, 3A1 o 4A1. Como podemos ver en este ejemplo, aquí hay, por ejemplo, 3 P's que preceden este complejo, ¿cierto? En donde, y al anterior tenemos 2 P's que preceden luego dos complejos que tienen contracción, donde podríamos decir que este podría ser fácilmente un 2A1 o 3A1. Un ejemplo de la vida real, un paciente de 75 años que ingresó un dolor torácico 6 horas de evolución. Le tomamos el electrocardiograma. Su queja principal, además del dolor torácico, era disnea, y ese electrocardiograma con un franco bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVIX 2. Sabemos que si no tienen una causa corregible, que podría ser la enfermedad isquémica, son pacientes que deben ir naturalmente a un implante de un marcapaso. Recordarles que en pacientes que estén estables, que no tengan compromiso hemodinámico, no es necesario el implante del marcapaso urgente. Es algo que probablemente los que hayan hecho el curso de RCP hayan aprendido al contrario. Siempre que les llegue un bloqueo AB de segundo grado, MOVIX 2, debe ir a marcapaso. Indudablemente, debe ir a marcapaso, pero no es una urgencia. Es decir, si el paciente está estable, probablemente él pueda aguantar con la frecuencia que está teniendo en ese momento, pero pues si se inestabiliza, sí debemos utilizar los parches del transcutáneo y posteriormente obtener un marcapaso transvenoso y llevarlo a un implante definitivo. Este es un ejemplo adicional en donde ustedes pueden ver perfectamente cómo el PR en ningún momento está prolongado y si vemos ondas P sin contracciones ventriculares asociadas. El bloqueo AB de tercer grado, que es quizá uno de los bloqueos pues, que otorgan un poco más de dificultad al momento del diagnóstico porque se puede confundir con un MOVIX 2, tiene varios puntos que ustedes deben tener en cuenta para que no se vayan a confundir. Lo primero es que vamos a tener una disociación auriculoventricular, es decir, las contracciones auriculares van a ir por un lado y las contracciones ventriculares van a ir por otro lado. Algo muy importante acá es que ustedes van a encontrar las frecuencias de la onda P aproximadamente en 100 latidos por minuto, como lo vemos en este ejemplo, y la frecuencia cardíaca de las contracciones ventriculares, es decir, del QRS, generalmente van a estar inferiores a 40 latidos por minuto. Hay una forma muy sencilla de diferenciarlo y es que ustedes siempre que vean un bloqueo AB de tercer grado deben mirar que las distancias inter-P e inter-QRS son simétricas, es decir, cada P va a estar a la misma distancia y cada QRS va a estar igualmente a la misma distancia. Podemos encontrar en estos pacientes QRS estrechos o QRS anchos, dependiendo del latido de escape que hagan los pacientes, pero pues ya esto tiene un poco más de complejidad. Para hablar ya del eje del QRS como tal, que sería el siguiente punto que deberíamos evaluar, siempre debemos conocer cuál es la isobifásica o la perpendicular de la onda que vamos a evaluar. Sabemos que D1 se evalúa con ABF,
D2 se va a evaluar con ABL y D3 va a tener como perpendicular el ABR, ¿verdad? Nos han enseñado típicamente que siempre debemos buscar la onda más isobifásica para poder hacer pues, la interpretación del eje con su perpendicular. Sin embargo, esto no es del todo necesario. Podemos hacer un cálculo usual con el D1 y el ABF. Simplemente pues debemos tener un orden y dentro de la posibilidad hacer el trazo del plano cartesiano para poder hacer una ubicación adecuada de los puntos y poder trazar el eje. Entonces, esto era lo que habíamos visto inicialmente, en donde el eje normal va a estar entre menos 30 y menos 110, y 110, perdón, va a estar desviado a la izquierda cuando esté entre menos 30 y menos 90, desviado a la derecha de 110 a 180, y en zona de nadie entre menos 90 y 180 o menos 180. Entonces, el cálculo del eje va a ser la suma de los vectores del D1 y la ABF. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos tener en cuenta si hay deflexiones positivas o negativas, restarle la negativa a la positiva para poder saber cuánto es el voltaje de la onda realmente y hacer con esto el cálculo real en el plano cartesiano. Este ejemplito, donde ustedes pueden ver un ABF francamente positivo, ¿sí? En donde pues si trazáramos las 15 líneas que nos da ese voltaje, tiene 3 cuadros grandes, sabemos que cada uno son 0.5 milivoltios, entonces tendría 1.5 milivoltios que se van a representar en 15 milivoltios. Vamos a trazar la perpendicular con el D1 que nos daba únicamente 4 como ven aquí en este ejemplo, y en donde se entrecrucen las líneas vamos a trazar la perpendicular para calcular el eje exacto en este caso, que sería 75 grados, un eje completamente normal. Hay una forma sencilla de uno saber rápidamente si el eje está o no está normal. Si tenemos D1 y ABF ambos positivos, el eje va a estar sí o sí normal y entre 0 y 90. Si tenemos D1 positivo pero ABF negativo, hay una probable desviación del eje hacia la izquierda. Si tenemos un D1 negativo con un ABF francamente positivo, vamos a tener una probable desviación del derecho. Y ambos están negativos, que es francamente patológico, vamos a detener. Doctor, se dejó pues se escucha lejos. ¿Desde qué parte, Sofía? Ahorita. ¿Otra vez? ¿Hola? Dime, Ya, listo, ya solo escuchas bien. ¿se escucha bien? Sí. ¿En qué parte quedamos? En D1 negativo y ABF positivo. Ok, entonces, si tenemos D1 negativo y ABF positivo, vamos a tener una probable desviación del eje hacia la derecha, y si tenemos ambos negativos, vamos a hablar de que el eje probablemente va a estar en tierra de nadie y va a ser una desviación extrema del eje, y pues esto es francamente patológico. El eje también podemos tener una aproximación a través de mirar únicamente D1 y ABL. Si D1 y ABL están, perdón, D1 y D2 están ambos positivos, indudablemente ese eje va a estar normal porque sus ubicaciones van a estar entre menos 30 y 90, que sería la ubicación usual del eje en esto, pues cercana a la ubicación normal del eje. Entonces, siempre recordemos que debemos mirar la perpendicular. Si quieren ustedes referirse al plano macizo-eléctrico o isobifásico para hacer el cálculo, lo pueden hacer con cualquiera, siempre respetando la perpendicular. Vuelvo y repito, debe ser de 1 ABF, de 2 ABL y de 3 ABR. Este es un ejemplo de cómo calcularla, por ejemplo, con D2 y ABL. Y hacemos lo mismo. Trazamos en un plano cartesiano, teniendo en cuenta las perpendiculares de las que estamos midiendo. Miramos el D2 y el ABF y el ABL, y hacia donde esté el plano positivo vamos a dirigir el trazo de las líneas para donde se encuentren finalmente trazar la perpendicular. Esta es una desviación clara
extrema del eje, en donde ven ustedes un ABF francamente negativo con un D1 francamente negativo. Como ustedes pueden observar, pues naturalmente esto es absurdamente patológico y debemos establecer pues la causa de esta TB. Entonces, podemos tener desviaciones del eje en donde si hay cambios posicionales del corazón dentro del tórax, ya sean en los pacientes que son muy longilíneos o en los pacientes que son obesos. En los longilíneos el eje puede estar hacia la derecha, en los obesos el eje puede estar desviado hacia la izquierda. Cuando hay cambios en la secuencia de activación miocárdica, es decir, si tenemos los semibloqueos, que se conocen como posterior inferior, siempre ese izquierdo sobra, o antero superior, porque son los únicos que se dividen. En los infartos laterales vamos a tener un eje desviado hacia la derecha, usualmente. En los infartos inferiores, usualmente un eje desviado hacia la izquierda. Si tenemos hipertrofia ventricular izquierda, naturalmente tendremos un eje izquierdo, y si tenemos hipertrofia ventricular derecha, naturalmente tenemos un eje derecho. Luego de eso, debemos mirar el complejo QRS y la morfología. ¿Qué tenemos entonces que empezar a mirar? La onda Q. La onda Q es una onda que es difícil muchas veces de encontrar, no es una onda que uno vea usualmente. Generalmente cuando se encuentra, lo más probable es que sea patológica. Sabemos que para que sea una onda Q de necrosis, debe medir el 25% de, el eje del R que le sigue, o del QRS, perdón, que le sigue, o un tercio. Y generalmente pues nos va a hablar de una necrosis o un infarto transmural antiguo. No debería medir un ancho más de 40 milisegundos, es decir, 1 milímetro, y su profundidad nunca debería superar lo que les digo, 2 milímetros. Cuando supera el 25% ya sabemos que es patológica. Aquí, como ustedes pueden observar, en la pared inferior vemos una clara onda Q con un supradesnivel subyacente del segmento ST, en donde probablemente esto se conocerá comúnmente como un infarto con supradesnivel del ST, que vulgarmente se le diría que metió Q, es decir, que está empezando a hacer necrosis. Aquí, nuevamente, en unos complejos que van a ser QS únicamente, no tienen más morfologías, con una onda T que va a ser concordante con ese complejo QRS, es decir, también está invertida. Van a ser naturalmente ondas Q patológicas, probablemente un infarto previo por la forma en la que sale el QRS. Posteriormente, debemos mirar la onda R, la cual va a medir generalmente 3 milímetros, 120 milisegundos, sobre todo en B3. La onda R tiene que siempre establecerse la progresión. Si ustedes observan la progresión de la onda R, es decir, cuando ella empieza a hacerse más notoria, es a partir de D2, y generalmente su transición hacia lo positivo va a ser en V3. Cuando esto no sucede, hablamos de una mala progresión de la R y debemos buscar la patología subyacente en estos pacientes. Esto podría estar asociado generalmente a infartos de cara anterior previos, a hipertrofia ventricular izquierda, o podría ser una variante normal en los pacientes jóvenes. Cuando tenemos Rs dominantes en B1, siempre van a implicar patología, y generalmente vamos a estar enfrente de una hipertrofia ventricular derecha o un bloqueo de rama derecha. Como les decía, el ancho va a ser 120 milisegundos. Lo normal esté entre 80 y 120. Más de 120 pues está ensanchado, y siempre deberíamos buscar bloqueos de rama. Algunos lados dicen que 80 hasta 110 milisegundos, pues es algo que también se podría tomar o tener en cuenta. Siempre que supere los 120 milisegundos, hablaremos de un trastorno de la conducción intraventricular, en donde vamos a buscar bloqueos de rama derecha o izquierda, o crecimientos o patologías ventriculares asociadas. Hay que buscar que no haya aberrancia en su conducción, que no hayan preexcitaciones, es decir, por ejemplo, la presencia de una onda delta que lo ensanche, o que no estemos frente a un ritmo ventricular o un ritmo de marcapaso en donde necesariamente el QRS va a estar ensanchado. El bloqueo de rama derecha, para hablar de la parte patológica de esto,
Siempre, pues, naturalmente vamos a verlo muchísimo mejor en las precordiales. Como ustedes pueden ver acá, vamos a tener un patrón RSR' primordialmente en B1, B2, usualmente más fácil visible en B2, y vamos a tener unos criterios claros, que va a ser un QRS mayor de 120 milisegundos, con un B1, B1, B2 o B3, que podemos tener en la morfología RSR' con Rs anchas monofásicas, y en las laterales, es decir, en D1, ABL, B5 y B6, lo usual que deberíamos encontrar son lo que conocemos como ondas S profundas y empastadas. El bloqueo de rama izquierda, por otra parte, va a ser todo lo contrario en esto. Vamos a tener complejos RSR' en B5 o B6 con ondas S profundas y empastadas en B1 o B2, y esa morfología también la vamos a encontrar en D1 y ABL, que van a ser, pues, las concordantes de lateral alto, donde también vamos a tener RSR'. Podemos tener ondas S profundas y empastadas, que son lo que finalmente nos va a dar la desviación del eje en las derivadas inferiores, es decir, de 2, de 3 y ABF, como lo pueden observar en este ejemplo. Siempre es muy importante que ustedes noten algo, y es que, me voy a volver un segundo, todo trastorno de la despolarización va a tener un trastorno de la repolarización subyacente. Si ustedes se fijan en el complejo QRS, a pesar de que está positivo en B1 y B2, la onda T está negativa. Esto es a lo que me refiero de que todo trastorno de la despolarización va a tener un trastorno de la repolarización secundario. Como ustedes lo ven igualmente acá, a pesar de que nuestro complejo QRS es positivo en el B6, la onda T está invertida. Esto no es significativo de isquemia, como uno podría de lesión, como uno podría confundirse, sino es un trastorno secundario al trastorno de la despolarización que estamos viendo previamente, y puede ser una variante normal que encontramos en los bloqueos de rama. Los criterios para el bloqueo de rama izquierda van a ser un QRS ancho mayor de 120 milisegundos, con unas ondas S profundas y empastadas en V1 y V2, y con unas ondas laterales de 1, ABL, B5 y B6 con ondas R anchas en patrón RS-R'. Además, debemos encontrar ausencia de onda Q en las laterales de 1, B5 y B6. ¿Qué otra cosa debemos hacer para en la parte del QRS? Aclarar si hay crecimiento o hipertrofia ventricular izquierda. Van a haber unos criterios de voltaje, unos criterios de no voltaje y unos criterios adicionales. Vamos a ver que van los criterios de voltaje, que para ser el índice de Sokolov-Lyon, en donde vamos a tener R's en la sumatoria de la R en B5 o B6 más la S en B1, y aquella que supere los 35 milímetros va a ser significativo de hipertrofia ventricular izquierda. Podemos buscar la R en B4, B5 o B6. Si supera los 26 milímetros, igualmente será indicativo de hipertrofia ventricular izquierda. Podemos hacer la sumatoria de la R en D1 más la S en D3. Si supera los 25 milímetros de mercurio, igualmente hablaremos de hipertrofia ventricular izquierda. O si la R únicamente en ABL supera los 11 milímetros, vamos a hablar de una hipertrofia ventricular izquierda. Aquí, pues, si hacemos realmente la sumatoria y sacamos el índice de Sokolov, naturalmente esto tendrá una hipertrofia ventricular izquierda muy clara. Para hablar de la hipertrofia ventricular derecha, que es algo, digamos, que un poco más complicado, hay un índice clásico que podemos buscar, que es el índice de Cabrera, y vamos a mirar. Si tenemos R dominante en B1 que mida más de 7 milímetros, ya ustedes, sin calcular ningún índice, pueden hablar de que hay hipertrofia ventricular derecha. O si tenemos una onda S dominante en B5 o B6, donde usualmente no vamos a encontrar ondas S, vamos a hablar igualmente de hipertrofia ventricular derecha. Aquí, como ustedes pueden observar, aquí hay una onda S una onda R muy franca en B1, y si ustedes se dan cuenta, tiene S muy profundas
en B6, pero también tiene heces muy profundas en D1 y ABL, muy significativo de hipertrofia ventricular derecha. Es más, si ustedes se fijan, es un electrocardiograma en donde el signo de Maginn-White, que es el de C1, Q3, T3, podríamos pensar que incluso podría estar presente con pequeñas ondas Q acá y una onda T invertida en D3. Posteriormente debemos mirar entonces como el octavo punto el segmento ST y la onda T, o lo que les comentaba yo que conocemos como el STT. Ya habíamos visto cuál era la morfología usual de la onda T. Vamos a mirar en las anormalidades del segmento ST que no vaya a haber supradesnivel o infradesnivel del ST. Recordemos que en la progresión cronológica del infarto en el electrocardiograma vamos a hablar de isquemia, lesión, necrosis, en donde pues los infradesniveles nos van a hablar de isquemia subendocárdica. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Supradesnivel del ST no es solo por infarto, podemos encontrarlo en pericarditis, en bloqueo de rama izquierda o pacientes que tengan marcapaso, en hipertrofia ventricular izquierda, en pacientes que tengan repolarización precoz benigna, pacientes que tengan aneurismas del septum ventricular o aneurismas de la punta del ventrículo, o en el síndrome de Brugada, que es la elevación persistente o el supradesnivel persistente del ST, con una morfología muy similar a los bloqueos de rama derecha. Para hablar entonces de isquemia, ¿verdad? Hablaríamos entonces de la positividad de la onda T para hablar de la isquemia subendocárdica, como lo podemos ver en este ejemplo, y subepicárdica, la inversión de la onda T. Una mnemotecnia que yo uso mucho en esto es que la normalidad es que la onda T esté positiva, es decir, la anormalidad va a ser que la onda T esté negativa. Lo más malo es que se comprometa el epicardio. Y como lo anormal es que esté la T invertida y lo más malo es el epicardio, siempre que ustedes tengan una T invertida, pensarán en una isquemia subepicárdica. Inversión de la T hablará de isquemia subepicárdica, T's muy positivas hablarán de isquemia subendocárdica. Ya posteriormente hablaríamos de lesión, en donde vamos a tener el supradesnivel o el infradesnivel del ST. En este caso, lo peor sería tener un supradesnivel del ST que nos va a hablar de un compromiso subepicárdico, y cuando tenemos una inversión o un infradesnivel del ST, vamos a hablar de un compromiso subendocárdico. Es al revés que la onda T. Hay una aproximación en patologías coronarias en donde podríamos encontrar la localización de la lesión simplemente con observar el electrocardiograma, en donde podríamos ver que si estamos hablando de que el supradesnivel está hacia B5, B6, D1 y ABL, podríamos hablar de que hay un complejo, un daño o una lesión en la arteria circunfleja, que si tenemos compromiso del D2, D3 ABF, es decir, de la pared inferior, podríamos estar frente a una lesión de la arteria coronaria derecha, y si tenemos compromiso primordialmente de B2, B3, B4, hablaríamos de una coronaria izquierda, probablemente una descendente anterior. Cuando tengamos un supradesnivel del ST en ABR, va a ser algo que se conoce como tronco equivalente, es decir, enfermedad coronaria multivaso. Esto es para tener en cuenta siempre cuando estemos en presencia de un bloqueo de rama, aplicar los criterios de Esgarbosa para definir si o no es concordante la elevación del ST con un bloqueo o si es disconcordante para hablar de enfermedad coronaria. Hay una cosa que se llama la aproximación del ojo de buey, que ustedes lo van a ver en muchos ecocardiogramas, en donde nos va a hablar probablemente de la pared que esté afectada, que igual nosotros lo podemos correlacionar con lo que encontremos en el electrocardiograma, donde vamos a hablar de B1, B2 para la pared septal, B3, B4 vamos a hablar de la pared anterior, B5, B6 vamos a hablar de la pared lateral, lo que conocemos como lateral alta va a ser B5, B6, D1 y ABL, y la pared inferior vamos a hablar de D2, D3 y ABF. Aquí para recordarles pues las probables paredes que estarían comprometidas en estos casos. Igualmente, hay una correlación del vaso afectado dependiendo de la derivación que nosotros encontremos afectada, como lo veíamos en el primer ejemplo.
Y siempre es importante cuando nos enfrentemos a un infarto de pared inferior determinar si el D3 es mayor que el D2 para poder saber si es una circunfleja o es una coronaria derecha. Como ustedes ven en esta gráfica, en donde se refiere el ojo de Wade a la pared inferior, vamos a tener irrigación tanto por la coronaria derecha como por la arteria circunfleja. Siempre que el D3 esté superando al D2, la probabilidad de que sea una coronaria derecha supera el 80%. Esta es la correlación de los hallazgos en la típica pregunta que encanta en revista, en donde qué hazard ratio, qué probabilidad o qué RR podríamos tener o qué likelihood ratio podríamos tener en los pacientes, dependiendo de si tenemos elevaciones del segmento ST mayor de 1 milímetro, si tenemos la aparición de nuevas ondas Q, si tenemos descenso del ST. Igualmente acá el likelihood ratio, el RR positivo más alto para la depresión del segmento ST con 5.3, es decir, siempre que tengamos un supranivel del ST, lo más probable es que tengamos enfermedad coronaria, aunque como vimos previamente, puede ser originado por otras patologías. Esta, la definición de un supranivel del ST, dependiendo de la edad de los pacientes y la derivación que estemos viendo. Para B2, B3 dependerá si son menores o mayores de 40 años, hombres o mujeres. Menores de 40 años para hombres deberá ser mayor de 2.5 milímetros. Para mujeres siempre será más de 1.5 milímetros y cuando son mayores de 40 años los hombres serán más de 2 milímetros. Las demás derivaciones, como lo ven ustedes acá en esta tabla, van a ser de mayor de 0.5 milímetros para aquellos que estén en el plano horizontal o descendente. Y lo otro que podemos ver son los tamaños de la onda T que deben ser mayor de 1 milímetro. Deben siempre mirar derivaciones contiguas. Esta sería la evolución normal del infarto. Sin terapia de reperfusión, en minutos vamos a tener elevación de la onda T, posiblemente de minutos a horas las diferentes morfologías de supradesnivel del ST. En horas o días podríamos empezar a apreciar la presencia de las ondas Q y la pérdida de la morfología de la onda R. Posteriormente ya tendríamos la inversión de la onda T hacia los días y nos quedaría la muesca de la onda Q hacia las semanas o meses, como ya la onda de necrosis. Este es nuevamente un ejemplo en donde podemos ver supranivel del ST en cara inferior con un D3 que no supera el D2, probablemente un compromiso de la arteria circunfleja. Igualmente acá, para que ustedes vean, un infradesnivel del ST en pared inferior, pero no hay que dejarse llamar la atención de eso, porque tenemos un supradesnivel franco del segmento ST en B2, B3 y B4, probablemente compromiso de la arteria descendente anterior. Las derivaciones derechas, que nosotros conocemos como B4R y B3R, que son las que más comúnmente medimos, deben medir más de 1 milímetro para que sea diagnóstico de enfermedad coronaria, y su sensibilidad y especificidad va a estar relacionada hacia el 80 y hacia el 90 y 80% respectivamente. Esto para mostrarles a ustedes que siempre vale la pena mirarlo cuando tengamos un supradesnivel del ST en pared inferior. Siempre debemos tomar derivadas derechas. Eso nos va a hablar más aún, nos va a confirmar más aún el compromiso de la coronaria derecha. Si ustedes se fijan en este ejemplo, es muy claro cómo el supradesnivel del D3 va a superar la elevación que tiene el supradesnivel del D2 y vamos a tener las inversiones o los infradesniveles en las paredes laterales como D1 y ABL. Eso es una confirmación diagnóstica con un valor predictivo positivo del 95% de que tenemos compromiso de la coronaria derecha. Las derivadas posteriores, vamos a mirar las de B7, 8 y 9, son derivaciones que ustedes deben aprender a tomar porque generalmente el personal de enfermería no las conoce muy bien. Van a estar hacia la línea axilar posterior, luego va a estar inferior a la punta de la escápula y luego paravertebral va a quedar el B9. Siempre debemos buscarlo cuando tengamos infartos supradesniveles de la pared inferior y lateral. Aquí ustedes pueden observar francamente un supradesnivel del ST en B7, B8 y B9, compromiso probablemente de coronaria derecha. Hay otras presentaciones de la patología coronaria. Las dos más comunes que les voy a nombrar es el patrón de Winter
y el signo de Wellens. El signo de Wellens es el que más comúnmente se va a ver. Vamos a tener dos tipos, el tipo A, tipo B. El tipo B es el más frecuente, 75% de los casos. Lo pueden revisar en la guía recientemente publicada de la Sociedad Europea. Y está correlacionado en un 50% con estenosis proximal del 50% de la arteria descendente anterior. Y el 18% de los pacientes pueden tener una oclusión parcial. Básicamente se va a definir como una leve elevación del punto J con una inversión de la onda T secundaria, comúnmente hablada desde B2 hasta B4, aunque puede tener compromiso de B5 y en B1. Esto, como les hablaba a ustedes, de la enfermedad troncoequivalente, en donde vamos a tener múltiples infradesniveles, como ustedes los pueden observar acá en las caras anterior, lateral y lateral alta, y una elevación o un supradesnivel del segmento ST en ABR. Fíjense ustedes cómo está francamente supradesnivelada la ABR. Esto es lo que se conoce como una lesión troncoequivalente en los pacientes para enfermedad coronaria multivaso. Acá, otro ejemplo en donde podemos observar la inversión, el infradesnivel, perdón, del segmento ST en la pared lateral, lateral y lateral alta, e incluso un compromiso de la pared inferior, acá probablemente un compromiso de la circunfleja. Hay otros hallazgos, como lo veíamos, que podemos tener de nivel del ST. Siempre es importante que miremos cómo está el PR en estos casos para hablar de pericarditis aguda. Recordemos que estos van a ser cóncavos y no convexos. Y mirar ABR. Siempre que el PR esté elevado con un pues con una disminución o para la línea isoeléctrica del ST. Y si ustedes trazan la línea isoeléctrica y encuentran un PR que lo supera, es un signo muy patognomónico en el ABR, naturalmente, de pericarditis aguda. Y bueno, estos son ya unos ejemplos no, hablamos QT y dejamos los ejemplos. Finalmente el QT, recordemos que va a estar prolongado mayor de 440 milisegundos en los hombres, mayor de 460 milisegundos en mujeres. Si hay bloqueo de rama, hay que restar la mitad de la duración del QRS a ese QT, no es fiable. Y cuando está mayor de 500 se asocia con un riesgo aumentado de torcida de puntas. Generalmente el QT normal es menor que la mitad del RR precedente, es otra manera de calcularlo. Y algo para dejarles ya al final de la charla, es un tema que ha venido surgiendo últimamente, lo que nosotros conocemos típicamente como extrasístoles, que ahora las sociedades científicas recomiendan llamarlo como complejos ventriculares prematuros, en donde pues podemos casi que empezar a hablar de que son hallazgos normales en la población general, y más con el advenimiento de estos dispositivos como el Apple Watch o los dispositivos implantables, donde más comúnmente se van a encontrar complejos ventriculares, hasta el 60% de la población. Básicamente se buscó la estandarización. Antes se podía hablar de despolarización prematura ventricular o de contracción ventricular prematura, pero lo que se buscó fue estandarizar en la literatura el término para reconocer la actividad eléctrica que finalmente no tiene una conducción mecánica. Hay tres mecanismos básicos que vamos a encontrar: la actividad desencadenada, la automaticidad y la reentrada, que podrían generar estos complejos. Yo podría resumirles que los complejos ventriculares prematuros nos podríamos limitar al B1 y a la morfología que tenga el B1 para poder decir de dónde viene la extrasístole, ¿sí? Para que ustedes deslumbren una revista. Y si ustedes ven, por ejemplo, en este caso, que el B1 tiene una morfología de bloqueo de rama derecha, típicamente podríamos decir que lo más probable es que esa extrasístole venga del ánulus de la válvula mitral. Sin embargo, ahí pues todo esto tiene su ciencia. Hay una descripción muy buena del doctor Amit Noheria, un artículo que habla de ablación y complejos ventriculares prematuros, en donde nos ponen esta tabla para que nosotros podamos hablar de las localizaciones. Siempre que tengamos una morfología de bloqueo de rama izquierda en el B1 con una transición tardía del B3, de la R, o sea, es decir, cuando la R aparece más allá del B3,
que eso se denominaría transición tardía, como yo les nombraba inicialmente. La transición normal del B3 va a ser, o de la R va a ser en B2, B3. Cuando esto se supera y tenemos una morfología de bloqueo de rama izquierda, podemos tener la certeza de que la extrasístole viene del tracto de salida del ventrículo derecho. Si tenemos una morfología de bloqueo de rama derecha en el B1, con una transición de la R en B4 B5, lo más probable es que estas extrasístoles vengan de los músculos papilares. Cuando tenemos una morfología de bloqueo de rama derecha en el B1 únicamente, podemos hablar de que la extrasístole viene del ánulus de la mitral, como vemos el ejemplo superior izquierdo, en donde, pues, francamente, si vamos estableciendo cada uno de los patrones que nos muestra la tabla, podemos ir mirando, por ejemplo, el tracto de salida del ventrículo derecho, que es la primera gráfica que nos muestran, tiene una morfología, si ustedes se dan cuenta, de bloqueo de rama izquierda típico, ¿sí? En donde, pues, evidentemente, como está señalado, lo más seguro es que venga el tracto de salida, ¿sí? Hay algunas que vienen de las paredes libres, generalmente son aquellas que tengan transiciones muy lentas, es decir, que tengan Rs muy pequeñas, y aquellas que tengan transiciones muy tempranas, es decir, que tengan Rs predominantes en B1, generalmente van a venir de los músculos papilares. Estas podrían tener morfologías de bloqueo de rama derecha y ahí ya sabemos probablemente que salen del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto es básicamente el abordaje de ese artículo de Circulation, donde qué vamos a hacer dependiendo de la carga rítmica que tengan las patologías, los extrasístoles ventriculares. Si superan el 10%, no hay duda que el tratamiento será ablación. Entre el 5 al 10% probablemente también deberían ir a ablación. Y menos del 5%, dependiendo si son sintomáticas o no, vamos a dar terapia antiarrítmica si la fracción de eyección está reducida. Si la fracción de eyección es normal, los pacientes que estén sintomáticos y tengan más del 10%, igualmente deben ir a ablación y terapia farmacológica. Si no tiene síntomas, haremos seguimiento ecocardiográfico, mientras que no haya compromiso de la fracción de eyección, no serán llevados a ablación si no hay síntomas. Ya por último, estos ejemplos, que son 5 electros, no sé quién de los que está, bueno, de pronto Vivas, nos puede decir qué interpreta este electrocardiograma. Andrés se murió. Sofía, entonces. No, mejor Andrés. Bueno, ¿qué interpreto? Pues bueno, tiene, tiene ritmo sinusal, tiene onda P antes de cada QRS. La frecuencia está como entre 100, ¿sí? 100 latidos por minuto. Sí, como 90, sí. Sí, bueno, tiene el eje, pues D1 está positivo, en AF está negativo, sí, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces se estaría desviado hacia la izquierda. Bueno, sí, bueno, el PR lo veo normal, pues no. En el veo prolongado. En B4 y B5, pues veo como pues el QRS invertido, veo un patrón RR. Podría hablar de un bloqueo de rama izquierda y los QRS están un poco ensanchados, pues a simple vista. Entonces, sí, pues eso es como lo que logré interpretar. Hola. Bueno, probablemente sí, tiene un bloqueo de rama izquierda, pero también hay una elevación del segmento ST, como ustedes lo pueden ver en B2, B3 y B4, incluso levemente en B5. Si aplicásemos los criterios de Sgarbosa, probablemente estemos con un supradesnivel del ST en presencia de un bloqueo de rama izquierda. Muy bien, Sofía. Este siguiente electrocardiograma, como Vivas, supongo que sigue muerto,
y se salió como la mitad de la gente. Naya. Naya no quiere responder tampoco. Vivas aparezca. ¿Alguien más que quiera? Aló, aló. Aló, 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 aló. Sí. Aló, ¿Está viendo, papito? perdón, perdón, Doc, es que venía, no escuché, la verdad. Ajá. Bueno, es Electro, Vivas, si nos colaboras. Ay, no. Ay, sí. Bueno, Doc, entonces, eh, lo que podemos ver ahí primero es que no le veo onda P, Ujú. por ende, pues pudiese asimilar que el ritmo, pues por los momentos no está sinusal. Asimismo, puedo evidenciar que los complejos RR están completamente irregulares y pues, por ende es como difícil sacarle la frecuencia cardíaca. Sin embargo, puedo como aquí a ojo que tienes entre 150 ¿no? 100, Sí. y Diagnóstico, tomando Vivas. FA. Ok, muy bien. ¿Y qué opina de las extrasístoles? Y sí, ya iba a decirlo. Eh, pues sí, puedo evidenciar acá unas extrasístoles dados por los hallazgos en B2 y en B1, Ujú. si no estoy mal. ¿Y de dónde Y, viene lo que le acabo de enseñar? señor Doc, Según lo que acabamos de hablar de los complejos ventriculares prematuros, ¿de dónde vendrían esas extrasístoles? eh, Estaba comiendo, no prestó atención. eh, ayuda al público. Eh, ¿Qué morfología tienen? uy, Doc, Si usted ve ese patrón RSR' en B2, ¿qué cree que podría ser? ¿por un bloqueo? Un bloqueo de rama derecha. O sea, tienen Derrama. morfología de bloqueo de rama derecha. Sí, Y señor. como cuando tienen la morfología del bloqueo de rama derecha, va a ser invertido el origen, entonces van a salir del tracto de salida, probablemente del ventrículo izquierdo o del ánulus de la mitral. Ok, Doc. Muchas gracias, Vivas, por no prestar atención a los complejos ventriculares prematuros. Listo. Increíble. El siguiente electrocardiograma. ¿Alguien que quiera participar? Que se quiera botar de pancita. Nadie le toca a la Sofía otra vez. Alguien que participe, no importa el que sea. María de los Ángeles. Ay, María de los Ángeles. Sí, María de los Ángeles rotó conmigo. Está saliendo en este preciso momento. ¿Alguien más? Carolina Pulido. Carito. Pero bueno, entonces, pues la verdad, eh, no estoy segura. No veo. Es que el trazado está irregular, pero no veo onda P antes del QRS. Eh, pues, frecuencia. ¿Dónde está el largo? 2, 3. Entre. ¿Qué? 300, 150, 75, 80, 75. Eh, pues que veo en, en B1, B2, pues RR y B3. Mm, ¿Qué crees que podría ser? bloqueo de rama derecha. Muy bien, hombre. Listo, el siguiente.
tiene un supradesnivel. Bueno, pues muchos, pero tiene supradesnivel pues en D1, en ABL también, en B2, B3, B4, B5 y B6. Y pues sí, es un infarto con supradesnivel del ST. ¿Me escuchan? No los escuchaba. ¿Aló, aló? Sí, sí lo escuchamos. Doc, Ya. sí, de acuerdo con Sofi, pero una pregunta ahí. Sería un compromiso más lateral, ¿verdad? Pues esto es un compromiso extenso de la coronaria izquierda y probablemente la circunfleja sea de este origen, pero eso tiene un compromiso lateral alto. Ok. Básicamente, este ejemplo era para mostrarles que ese paciente llegó en tiempo puerta aguja y se llevó a angioplastia con compromiso de la DA y la circunfleja y después su electro quedó así, enseguida de la angioplastia. Fíjense ustedes cómo cambió francamente la morfología de los complejos y pues la elevación del ST disminuyó más del 50%. Una terapia exitosa. Y ya para terminar este último electrocardiograma, alguien que quiera interpretarlo. Pues lo que está vibrado. O sea, está. Gracias, Andrés, qué buen aporte. No existe ni sonidos isoeléctrica. No, señor. No, asuma que son isoeléctricas, o sea, están normales. Ah, ok. Pues tiene ritmo sinusal, Doc. En el dedo largo, pues podemos evidenciar la presencia de la onda P. Sin embargo, no veo, o sea, no veo como QRS. ¿No me acuerdo? Yo, ¿cómo así? O sea, ya va. El ritmo sinusal. Ay, Doc, ya que no lo escucho otra vez. Ritmo sinusal. Sí, Doc, pues eso parece un bloqueo. O sea, parece un bloqueo Movitz. A ver, ya va. Listo, no, me dio pie para lo que yo quería decirles. Mm, Aquí es fácilmente, uno se puede confundir con un bloqueo auriculoventricular por la frecuencia que tiene el paciente. Pero lo que tiene es una bradicardia sinusal con un QT muy prolongado. Y por eso pareciera que la onda T es una onda P que no está conduciendo. Pero esto es una bradicardia sinusal en presencia de un QT francamente prolongado. Doc, no lo escuché. ¿Me escucha? Ya, ¿Aló, aló? ya, ¿Sí? ya. Que este electro se presta fácilmente para uno confundirse con un bloqueo auriculoventricular Movitz 2, y lo puse por eso. Pero lo que tiene es una bradicardia sinusal en presencia de un QT francamente prolongado. Si ustedes se dan cuenta, el QT tiene ahí más o menos 480 milisegundos y por eso pareciera que la onda T es una onda P que no está conduciendo. Pero realmente, si ustedes se dan cuenta, todos los QRS tienen una P precediéndolo. ¿Sí? Todos tienen una P precediéndolo. Entonces, por eso no es un bloqueo AB de segundo grado. Y ya, el último, y nos vamos a descansar. Sácale viva, sácale, hable. Bueno, Doc, entonces pues está en ritmo sinusal. ¿Seguro? Sí, ¿no? ¿Qué opina Sofía? Es que Sí, también estoy, digamos, en D1, o sea, no veo una onda P, pero digamos, si me voy a D2, veo sí,
la veo como metida, pues como en el QRS y después ya en D3 la veo como picuda, pero no sé si sea la onda P o no sé qué más podría ser. Mm, Julián Espitia está alzando la mano. Sí, Julián. doctor, es que a mí me parece más como si fuera una taquicardia supraventricular paroxística. Me gusta la parte de taquicardia supraventricular. Dentro de las taquicardias supraventriculares, ¿cuál podría ser? De pronto una taquicardia nodal pero pues, ¿Cómo le ven la morfología a las ondas que están entre los RR? Es como, pues podríamos hablar de un floater ahí, pues en este electro, María Camila Valencia levantó la mano. ¿verdad? Dejemos. A ver. No, ya la bajó. Sofi, sí. Sí, de acuerdo, Sofi. Es un flúter auricular. Si ustedes ven la morfología que tienen las ondas inter-R, es esa morfología típica de onda acerruchada. Entonces, sí, es un flúter auricular típico. Y bueno, muchachos, eso era todo lo que tenían hoy para contarles. Espero que les haya sido útil. Cualquier duda, pregunta, inquietud, estaré atento a resolverlas. Qué pena la extensión de la charla, pero entenderán que es un tema muy amplio. Julián tiene una pregunta. doctor, qué pena, una preguntita. Digamos que si nosotros tenemos un paciente que tiene una arritmia sinusal, ya es un adulto y pues no es atleta, ¿cómo debería ser nuestra conducta? ¿Deberíamos hacerle un seguimiento o considerarlo más bien como algo normal? No, por lo general la arritmia sinusal nunca representa una patología. Lo que hay que estar ahí es muy seguro que sea una verdadera arritmia sinusal y no sea que tenga más bien un bloqueo auricular o algo que esté alterando como tal las conducciones. Pero la arritmia sinusal siempre tiene un significado benigno. Por eso les hacía énfasis en que la distancia RR no debe ser discrepante más del 20%, porque eso ya nos hablaría de que es patológico, ya no hablaríamos de una arritmia sinusal, nos tocaría empezar a mirar dónde está la normalidad de la conducción. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, gracias doctor por enseñarnos hoy. Estuvo muy chévere y muchas gracias. gracias, Doc. En serio. Sí, gracias, estuvo Voy muy a ver bueno. esta charla 3 veces más. Yo también. Sí, Nadia no participó. Sí, vivas, por favor, para que no vuelva a decir que ritmo sinusal. Lo siento. Electro no es mi fuerte. Sí, tranquilo que no todos los pacientes en el mundo tienen VIH, ¿vale? Gracias, Doc. Bueno, chao, que estén bien. Chao. Chao, doctor, gracias. Gracias, doctor.